Debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy bien, buenos días Juan Carlos, Jesús, y buenos días a todo tu auditorio. Jesús Moreno, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, buen martes para toda la audiencia, muy bien. Picuda la dueña de la farmacia, ¿no? Picudísima, sí, picudísima. La dueña de la farmacia de este audio Esto que es circuló. negocio, tú ganas 600, doctor, y a mí me quedan 100, y esto es negocio, así que ve pensando en recetar otras cosas, ¿no? Ve pensando en recetar otras cosas. Qué buen tema, Juan Carlos, Sí. Qué buen tema y qué buena entrevista con el doctor, con el líder de los médicos. Colegio Médico de Hermosillo, Colegio Médico Hermosillo, con doctor el titular. Córdoba. Muy buena entrevista, muy clara, muy pertinente. Lo comentábamos poquito antes de entrar al aire, y yo creo que lo que plantea el doctor ocurre en muchas carreras. La maestra, que tiene más experiencia docente que nosotros, nos los podrá confirmar, pero ocurre en muchas carreras, la necesidad esta de estar siempre revisando la pertinencia en función de lo que se está demandando hacia afuera, y todos los temas que pone sobre la precarización del trabajo del médico. Felicidades, muy buena entrevista y me gustó mucho todo lo que... Sí, él señala, el presidente del Colegio de Médicos de Hermosillo señala que hay una hay un número importante de egresados. Hay sobreproducción. Hay sobreproducción de médicos, ajá. Hay sobreproducción, está saturada la línea de producción de médicos. Está saturado el mercado, Sí. que hay muchos egresados de medicina, sobre todo de escuelas privadas, y entonces hay una precarización del trabajo y hay una explotación del trabajo de los médicos, es lo que dice, y ocurren estos fenómenos, estas situaciones con las farmacias. Y también ahí va el asunto de las instituciones públicas, la responsabilidad que tienen, porque el paciente prefiere ir a una farmacia, a un consultorio a un consultorio adjunto a la farmacia, que ir a consulta al seguro, por ejemplo. Pues es que proliferaron también, o sea, Sí. todas las colonias están en todos los sectores. En cuestión de 2-3 cuadras te encuentras 3 farmacias de ese tipo con médico al lado, ¿no? Exacto. Y luego, como es tanta la competencia, han recurrido al volante, y te entregan un volante para que vayas a la consulta gratis. Y esa es otra ventaja, están hasta muy tarde en la noche, 10, 11 de la noche. Fines de semana. Consultando, y fines de semana. Sí, exactamente. Entonces, pero es producto de lo mismo. Sí, Olga, mira, En los hospitales privados la consulta es bastante cara, ¿eh? Sí. Entonces hay un desequilibrio entre las... 800 pesos cuesta versus 60 que cuestan estas de las sí, farmacias. 60 y gratis si compras la Entonces medicina. hay un ahí. desequilibrio entre el servicio privado, el servicio público, y hay un desequilibrio entre la ciudad y el campo, porque te aseguro que estos negocios no están en la periferia, o digamos en el campo, ¿verdad? Entonces Claro. tampoco hay... O sea, allá no hay médicos, no se quieren ir para allá. No hay médicos. No se quieren ir para allá, nos Y- comentaba. y faltó el tema de la seguridad, ¿no? Que en mucho por eso tampoco se quieren ir. Uno, por lo viejo de las poblaciones, que no hay jóvenes, sobre todo en las poblaciones estas rurales, en los pueblos, pero también está el problema de la seguridad. Ese ya no lo alcanzó a tocar el doctor, pero también es una alerta para Y esto muchos médicos. esto es un problema que es mucho más a fondo, precisamente por no los estudios pertinentes, Exacto. la búsqueda del equilibrio en todos los aspectos de la vida social, en todos. Absolutamente. Entonces, el crecimiento de las grandes ciudades y el campo abandonado, una serie de factores que han surgido, o fenómenos sociales, contradicciones, etcétera, etcétera, precisamente porque se le privilegió. Y hay otro detalle, se privilegia la cuestión de la tecnología y no de los otros servicios. Sí. Bueno, ayer el presidente López Obrador presentó un informe por los 100 días de gobierno, y hablando de inseguridad, él dice que se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla como se desea, debido a que se mantiene el mismo número de homicidios y de robo de vehículos. En el saqueo de combustible sí hay buenos resultados, es lo que dijo en materia de seguridad. En lo económico dice que el país está en marcha, que no hay ni asomo de recesión, como pronostican algunos analistas. Sin embargo, aceptó que el crecimiento ha sido poco. ¿Vio usted el discurso de López Obrador, maestra? Sí. Además, todo el día los noticieros se concretaron de una forma o de otra. No pude ver la mañanera. Es que no hubo misa ayer. Perdón. No hubo misa, fue más tarde. Sí, se fue más tarde, Fue a pero las no me 10 de la alcanzó. mañana. Sí, tenía que irme a trabajar y sí no logré verlo, y efectivamente creo que ese asunto de las cuestiones delictivas es natural, pues se vino a poner a desnudar al país, a sacudir las estructuras
infraestructuras, obviamente muchos estaban agazapados y a todos los niveles y de en toda la incidencia, si era gasolina, si era ONG, si era esto, si era lo otro. Entonces sí estamos en una situación crítica en cuanto a esto, porque sí han aumentado, eso es escandaloso, los homicidios que se han dado aquí en México. Sin embargo, hay otra cosa interesante, independientemente de estos datos, que se había pronosticado también desde la llegada, ¿verdad?, del desplome del peso y la economía, y sin embargo no estaremos en las mejores condiciones, pero se ha mantenido pese al torbellino que ha significado estos 100 días. Hay un punto que me interesaría comentar, que estuve observando en términos de los analistas, comentan por lo del aeropuerto y etcétera, una serie de situaciones, pero no escuché, al menos en mí no encontré, que ninguno hiciera una observación y volteara a ver al Congreso, la actuación del Congreso y sobre todo cómo constituir un Estado de Derecho. ¿Por qué te comento esto? Aquí hemos hablado de que, pues bueno, llegó por una democracia cuantitativa, y ahorita hablando de equilibrios, la democracia cualitativa no se puede dar sin la cuantitativa primero, es decir, se necesitan recíprocamente. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque gracias a esto el Congreso estuvo dando avances bien importantes que no se ha visto desde ese punto de vista. La actuación del Congreso a mí me ha parecido interesante, pese a muchas cosas que no las comparto, desde luego, pero por ejemplo, por primera vez un parlamento abierto, siento yo que no se le ha dado la debida dimensión a esa por primera vez. Luego se ha cuestionado lo de las consultas, que si tiene metodología o no tiene metodología, posiblemente no sean las ideales, ni el rigor metodológico que se exige, ¿sí? Sin embargo, algo que también es muy plausible, el hecho del acercamiento con la ciudadanía, y no estoy hablando del pueblo sabio, ni el pueblo bueno, estoy hablando de la necesidad del acercamiento del gobernante con el gobernado, sentirse un par del gobernante, no un subordinado que hay que rendirle pleitesía al tlatoani, como esa ha sido la cultura en nuestro país. Y siguiendo con la actuación del Congreso, con todo y esto, porque hubo otro punto que se ha cuestionado mucho, bueno, pues sí, que el huachicol, pero no hay nadie en la cárcel, es decir, estamos pidiendo la venganza, si se le quiere llamar, o el castigo conveniente, digo pertinente. Creo yo que esto López Obrador evidenció al sistema, nos los puso así en una radiografía que lo intuíamos. Yo creo que hasta el más ciudadano de a pie intuía, pero creo que no en la magnitud en que estaba. Al menos yo, que he estado siempre metido en estas cosas, no pensé que fuera llegar a esos niveles, invadido todo el tejido social de corrupción. Sí, y viene algo en salud también, que esta semana supuestamente van a revelar algo en salud, y vamos con Jesús. Sí, Jesús. Nomás quería terminar sigue. Para optimizar el tiempo. Yo pues me quedo con la... dice el presidente que lleva ya 62 de los 100 compromisos cumplidos. Quiere decir que en un par de meses ya cumple los 100. Más o menos, ¿no? Si sacas cuenta, pues lleva en 3 meses y medio lleva 62, ya en un par de meses ya cumple los 100 compromisos, ¿no? Habrá que ver qué va a hacer después de ese tiempo. Obviamente lo digo así como a manera de broma. Me quedo, Juan Carlos, con gran parte del análisis que hace la maestra, con esta idea de romper los moldes y romper los cartabones de la clase política tradicional. O sea, eso habrá que reconocérselo sí o sí a Andrés Manuel López Obrador. Se ha dicho hasta el cansancio que gobierna con símbolos, este asunto de los pinos, del avión presidencial, de viajar en vuelos comerciales, de seguir en la plaza pública. Es algo consustancial a él, habla de su congruencia de alguna manera. De los programas, creo que hay un buen intento por acortar o reducir la desigualdad social a través de la entrega de una serie de programas sociales. Tengo dudas cómo vayan a funcionar. También tengo dudas en el tema del combate a la corrupción. Es muy poco tiempo, habrá que ver si más adelante no sale 1, 2 o 3 casos de corrupción ya de este gobierno. Sin embargo, se han dado muestras y en el discurso él ha dicho, y creo que también lo ha puesto en práctica con el tema del huachicoleo. Que no me ha gustado. Tengo la impresión de que Andrés Manuel es un hombre congruente, pero también sumamente contradictorio. Me llama mucho la atención que alimenta mucho el discurso del todos estamos, ya quedaron atrás las campañas, todos debemos construir, estamos en una democracia,
pero lleva a su lado un tambo de gasolina siempre para decir, con todo respeto, la prensa es fifí, los que no piensan como nosotros, los liberales que no piensan como nosotros se van a quedar con las ganas. Entonces, constantemente está atizando ese discurso de buenos contra malos, pues porque ya se ha analizado también mucho el trabajo de Andrés Manuel, el fuerte de Andrés Manuel es hacer propaganda política más que propiamente comunicación política. Sí. No me gustan las descalificaciones a la sociedad civil, eso lo he sostenido siempre. Hay innumerables organizaciones de la sociedad civil que hacen un extraordinario trabajo por la gente, que no hacen ni los gobiernos ni que hacen otras empresas. Entonces, esa medida rajatabla de descalificar a priori por completo a todas las organizaciones de la sociedad civil, no estoy de acuerdo. Me parece un hombre sumamente intolerante a la crítica también. No le cuesta mucho disentir o que disientan de él. Hay un poquito lo que podemos decir así en días, ¿no? Faltan 2 minutos para terminar la mesa y me gustaría abordar el tema de lo que siempre pasa después de la segunda mitad de los gobernadores en Sonora. Ajá. De que no van a terminar, claro, de que se van a ir. Me acuerdo que se decía que Eduardo Bursi iba a renunciar para irse por la candidatura presidencial. Pues de hecho hicieron hasta un lema de campaña, ¿no? Sí. Sonora ya sigue México. Sí, exactamente. Sí, Sonora ya sigue México. Y si no se podía por el PRI, iba a ser por el PANAL, ¿no? Sí, así es. Por el Partido Nueva Alianza. Y luego con Guillermo Padres lo empezaron a enfermar al segundo o tercer año y que se iba a ir, que estaba muy flaco, que lo veían ojeroso. Y perdiendo peso y que estaba enfermo y que se iba a ir, que no iba a terminar. Y ahora desde columnas nacionales especulan que la gobernadora Claudia Pavlovich se va como candidata a secretaria general del PRI. No faltó algún columnista local que dijera que era la oportunidad para después ella aspirar a la presidencia en 2024. Y luego en el contexto donde en agosto pasado en las reformas constitucionales hubo una reforma en donde ante la ausencia del gobernador, ante la licencia de un gobernador, el Congreso deberá elegir a un gobernador interino del partido político que postuló al gobernador que pidió licencia. La reforma constitucional de agosto pasado, claro, que abrió la especulación. ¿Cómo la ve? Si Claudia se va, pues quedaría un priista. Sí, claro. A mí se me hace una frivolidad, una forma de distraer a la sociedad. De si se va o se queda. No, todo esto que están inventando, se fuera como que no tienen más elementos para analizar a la sociedad y decir cosas, pues sí, ¿verdad? Es decir, pues ya inclusive Beltrone le dio el apoyo a este señor, luego entonces Claudia de la segunda. A Narro. A José Narro, sí. Y etcétera, etcétera. Y ahí es donde creo yo que los medios, lejos de hacer un papel, claro, están en su papel también, ¿verdad? Pero hacer un papel más constructivo en términos, nos falta 3 años y hay que abonarle y hay que asumarnos al esfuerzo de los gobernantes. Precisamente ese es un punto. Yo no soy comunicóloga, ustedes tienen el arte de, pero a veces se me hace tanta frivolidad, ocioso, tanta distracción cuando esos tiempos se deberían de ocupar. Por decirte, yo en este momento no lo quiero dejar pendiente. El hecho, a mí me parece interesante que se estén reformando, nadie habló de las reformas al 19 constitucional, que eso le va a dar fortaleza a empezar a meter al aro de lo que tú estabas hablando. Efectivamente, la cuestión de la corrupción de las organizaciones. Efectivamente, ahorita lo menciona, por eso dije yo, nos puso una radiografía para después ejecutar, porque sí hay en las organizaciones no gubernamentales mucha corrupción, hay mucha corrupción en las universidades, hay mucha corrupción en el sector salud, hay corrupción por donde quiera, pero no puede hacer nada porque ve cómo está el tejido jurídico, precisamente, y una de las cosas trascendentales que yo creo que eso es lo que se debería de comentar, ¿por qué por primera vez no se promulga ya y se publica la reforma constitucional de estas del 19, del 21, con 17 congresos? ¿La Guardia Nacional? Sí, la Guardia, porque quiere una legitimidad al máximo, porque solamente así, mira, la reforma fue trascendental del 19 y no se ha dicho absolutamente nada, la prisión preventiva oficiosa y todos los delitos graves que se le agregaron al 19. Lo que hemos dicho, ¿qué pasó con el huachicol? Estábamos esperando que alguien cayera, no cayó nadie. ¿Qué pasó con las universidades? No ha pasado nada. ¿Qué pasó? Bueno, porque precisamente ¿para qué iba a pasar algo teniendo un Estado de Derecho tan deficiente? Creo que el 19 le viene a dar
dientes para poder meter Sí. orden a esto, y sobre todo a mí, en el punto de los comentarios, hoy precisamente estaba viendo la preocupación de recuperar la dimensión moral de la sociedad. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Comentario final de lo de la gobernadora. Me llama mucho la atención, yo creo que es un tema que están dejando volar desde el Palacio de Gobierno. A mí no me resulta, puede ser una ociosidad, pero también le encuentro cierto sentido, Juan Sí. Carlos, también le encuentro cierto sentido. Habrá que ver. Ayer da una declaración de bote pronto Natalia Rivera, la retoman por ahí algunas columnas hoy, pero dice que no, que la gobernadora se queda. Sin embargo, dice, habrá que preguntarle a ella, ¿no? Sí, o Ella sea, tendrá que decir. Evidentemente, Claudia Pavlovich no lo va a decir, al menos no todavía. Tampoco es un tema de seguridad estatal, pues, ¿no? Claro. Como para que lo digan, ni mucho menos. Gracias, Jesús. Gracias, Olga. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. 8:43, continuamos.